Dios les bendiga, amados de Dios. Hoy día estaremos viendo los 5 derechos filiales. Yo sé que lo hemos visto en reiteradas oportunidades en diferentes estudios, pero ahora solamente nos abocaremos a los 5 derechos filiales. Recuerda que solo confesando Romanos 10, 9 y 10 somos bautizados con el Espíritu Santo de la promesa establecido en Joel, capítulo 2, versículos 28 al 29. Y que Pedro en su primer discurso mencionó luego de haber renacido y estando lleno del poder de Dios en Hechos 2, 15 al 17. Dios nos regala el Espíritu Santo, que nos da la habilidad de manifestarlo de 9 maneras diferentes, junto con la capacidad de que Dios energice los 5 ministerios, porque recibimos además los 5 derechos filiales que tenemos por ser sus hijos por adopción, Efesios 1:5, y estos son sabiduría, justificación, santificación, redención, 1 Corintios 1:30, y el ministerio de la reconciliación, 2 Corintios 5:18, que no es otra cosa que volver a unir con Dios al hombre y a la mujer, llevándoles a recuperar el espíritu perdido por la desobediencia de Adán y Eva, ese espíritu por el cual Adán y Eva hablaban cara a cara con Dios. ¿Se acuerdan que Él los llamó en el Edén y le dijo y les preguntó dónde estaban y ellos respondieron que estaban escondidos porque estaban desnudos? Sabemos que Dios es un Dios justo y es un justo juez. Vayamos a Salmos 7:10. No olviden que Dios es un juez justo. Salmos 7:10. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Jeremías 23:18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Salmos 7:11. Dios es juez justo. Lo primero que debemos entender es qué es filiación. La filiación es la relación de descendencia que existe entre dos personas, una de las cuales es el Padre. Esa es nuestra filiación con Dios. Somos adoptados como hijos suyos. Es la relación de descendencia que existe entre dos personas, y una de las cuales es el Padre. En jurisprudencia, como una relación jurídica entre un padre y su hijo, por lo que siempre es bilateral. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos suyos, y nosotros los renacidos como sus hijos por adopción debemos amarlo, creerle y obedecerle. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. También veíamos esta palabra en, que es dentro, no es con. Estamos dentro de Cristo, Él nos llevaba. ¿Se acuerdan que también lo vimos en un estudio anterior? Que cuando Jesucristo fue crucificado, nos limpió de todos nuestros pecados. Que también cuando se sentó a la diestra de Dios Padre, daba por concluido todo su trabajo hasta ese momento, porque aún le falta el bema. Pero hasta ese momento, al dejar disponible la salvación, nosotros estábamos en Cristo. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿De quién está hablando? ¿De Jesucristo? Está hablando de su Padre. Efesios 1:4. Veamos el 1:3 nuevamente para que lo entiendan. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Se dan cuenta por medio de quién fue? En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por tanto, nosotros los que hemos dicho, heme aquí,
que creemos todas y cada una de las promesas establecidas en la palabra revelada de Dios, filialmente y jurídicamente frente a nuestro Padre tenemos derechos filiales, que son 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahí hay 4 derechos filiales. Les hablo de nuevo, 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahí están los 5 derechos filiales. Ahora lo vamos a desglosar. Sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Efesios 1:8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Por medio de qué nos va a dar sabiduría? Por medio de ese Espíritu Santo de la promesa. Del momento en que renacimos, al confesar Romanos 10, 9 y 10, nosotros fuimos hechos sabiduría de Dios. Tenemos la sabiduría de Dios si operamos la manifestación de hablar en lengua, porque con ella intercedemos por los santos, escudriñamos aún lo profundo de Dios. Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Se dan cuenta del trabajo que Dios nos ha encomendado? Efesios 3:10. Vamos a leerlo de nuevo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Quién es la Iglesia? Los llamados. Eso significa iglesia, y en griego es eclesía, que significa los llamados. Por medio de los llamados se dará a conocer a principados y potestades en los lugares celestiales. Ese es nuestro trabajo, dar a conocer la sabiduría de Dios también a otros que hoy día están en tinieblas, y de esa manera vamos a deshacer las obras infructuosas del adversario que los tiene cegados, que los tiene muertos en delitos y pecados. Como ya sabemos, la iglesia la componemos nosotros, los llamados. No es un edificio como las religiones creen. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Todos los que confesamos a Jesús como el Señor de nuestras vidas y que creemos que fue resucitado por su Padre, el que hoy lo tiene sentado a su diestra en los lugares celestiales. Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Al igual que en Génesis 15:6, que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia en este tiempo. Nosotros, por creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo, nos es contado por justicia. Efesios 3:11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Efesios 3:12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. También vimos esta palabra fe, que siempre es en griego pistis, que significa creencia. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la creencia en Él. Ahora veamos justificación. Ya vimos uno de los derechos filiales, ahora veremos el segundo, justificación. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por eso nosotros tenemos también como un derecho la justificación, porque cuando Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones, y cuando fue resucitado por Dios, fue para nuestra justificación. ¿Se acuerda de la palabra para? Lean el versículo de nuevo. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para, ese es el propósito, para nuestra justificación. Romanos 5:1. Justificados pues
por la fe, por la creencia, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesucristo? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Nos gloriamos. Romanos, leámoslo de nuevo 5.1. Justificados pues por la fe, por la creencia, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5.2. Por quien también tenemos entrada por la fe, por la creencia, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5.18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justificación de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Quién fue el que transgredió primero? Adán. Como por la transgresión de uno, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, porque todos están muertos en delito y pecado, porque todos tenemos la simiente corruptible, todos, de la misma manera, por la justicia de uno, por Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Veamos ahora santificación. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora entienden por qué cuando Pablo le dijo a esos dos hombres que lo entregaba a Satanás para que aprendieran a no blasfemar, que se puede perder la vida eterna. Romanos 6:22. Veámoslo de nuevo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque somos siervos de Dios. Si leíamos y entendemos que somos hijos de Dios. Porque filialmente somos hijos de Dios. Pero si horizontalmente somos siervos porque estamos sirviendo la palabra de Dios a otros. Por eso dice que fuimos hechos siervos de Dios, porque estamos al servicio de la casa creyente, al servicio de aquel que tenga hambre y sed de justicia, que necesite y anhele el pan de vida que es la palabra de Dios. 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Ahora entienden? Es la voluntad de Dios, por eso nos dio estos derechos. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, y esa fornicación es espiritual y física. 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cómo fuimos santificados? Cuando recibimos el Espíritu Santo de la promesa, al confesar Romanos 19 y 10. Ahí recibimos los derechos filiales, y uno de esos derechos es la santificación. Así que todos aquellos que se consideran que son impuros aún es porque no han creído en la promesa de Dios, no han creído en la palabra de Dios y siguen en tinieblas. Veamos ahora redención. Efesios 5:17. ¿En quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Entienden la profundidad de lo que acabamos de leer? Primero, Efesios 1:7. ¿En quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia? Dios entregó a Jesucristo como Cordero Pascual por nosotros, y por su sangre nosotros fuimos comprados. Y con la sangre de Cristo lavamos nuestros vestidos de todos aquellos pecados y transgresiones que cometimos antes de confesar Romanos 19 y 10. Yo no puedo seguir pecando, total, la sangre de Cristo me limpia, o me cubre, como dicen algunas religiones. Están en un error. Yo puedo cometer pecado, y quizás los cometa a diario,
pero van a ser errores de juicio. Pecado por errores de juicio, pero nunca van a ser pecados por errores de corazón. ¿Entiende la diferencia? Cuando es de corazón, yo estoy perdido. Pero cuando es de juicio, yo puedo restaurar comunión con Dios y decirle: Padre, me equivoqué, no lo volveré a hacer. Y escucharé en mi mente la voz de Jesucristo que le decía a esa mujer: ve y no peques más, porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Nosotros no debemos callar al Espíritu de Dios, al contrario. Nosotros, también lo leímos, podemos cantar cánticos espirituales en nuestra vida de oración privada. Podemos andar en nuestro diario vivir cantando en el Espíritu, hablando en lenguas, cantando en lenguas. No como la religión ha sido engañada y llevada a cantar alabanzas a Dios. Así están engañados por el diablo. Creen que de esa manera están haciendo la voluntad de Dios porque desconocen. Por eso Dios dice en su palabra que este pueblo es destruido porque les falta conocimiento, y ese conocimiento es de las cosas espirituales. Recuerde lo que Dios dice: acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y la palabra de Dios se debe entender y se debe vivir espiritualmente. Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Entienden ahora cómo Dios ha preparado todo esto para nosotros, para este tiempo? Primero me dice que no debo contristar el Espíritu Santo, con el cual fui sellado para el día de la redención. Después me dice que ya no es con machos cabríos ni becerros como lo hizo el pueblo de Israel, sino por la sangre de Cristo, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Para quién obtuvo eterna redención? Para nosotros, los que creemos. La hizo disponible para todo el mundo, pero solo el remanente fiel es aquel que recibe la promesa. Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. ¿Entienden lo que logró por nosotros? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Ministerio de la reconciliación. Este es otro de los derechos filiales que nosotros tenemos como hijos de Dios renacidos. 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Se dan cuenta? Que la salvación fue hecha disponible para todo el mundo. Los derechos filiales fueron hechos disponibles para todo el mundo. El tener las 9 manifestaciones del Espíritu fue hecho disponible para todo el mundo. El que estuvieran disponibles los 5 ministerios que son energizados por Dios de acuerdo a las necesidades del momento. ¿Se acuerdan que también lo vimos en detalle? Si hay un grupo de personas que nunca ha oído la palabra de Dios, ¿qué ministerio energizará Dios en nosotros? El evangelista. Llevará nueva luz a aquellos que nunca han oído o no han oído lo suficiente para creer.
¿Te acuerdan? Pero si son todos maduros en la palabra, se necesitará un maestro que le enseñe la exactitud de la palabra de Dios. O un pastor para que pastoree el rebaño. Pero si ese grupo de personas están fuera de la voluntad de Dios, ¿qué ministerio energizará a Dios en ti? El de un profeta. Los llamará a la cordura y los abofeteará para volverlos al camino correcto espiritualmente. No es que lo vaya a tomar a bofetada a la gente, no, por el contrario. Sino que los llamará a la cordura con dureza, así como Pablo lo hizo con Pedro cuando le dijo que era un hipócrita. ¿Te acuerdas? También lo vimos cuando Jesucristo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Te acuerdas? Todo eso lo vimos en detalle. 2 Corintios 5:19, leámoslo de nuevo. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo el mundo. ¿Por qué dice que estaba en Cristo? ¿Se acuerdan que el Espíritu de Dios descendió sobre Jesucristo como paloma? Dios estaba con él. Por eso dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ese es nuestro trabajo, reconciliar al hombre con Dios. Cumplan su ministerio, no tengan temor, porque la necesidad que ustedes tengan en ese momento, Dios se las dará. No se preocupen por lo que hayan de hablar, porque Dios les dará por medio de su Espíritu la sabiduría, por medio de palabras de ciencia, para llevar adelante ese ministerio. 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5:11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Entienden ahora cuáles son los derechos filiales que Dios nos ha entregado? Santificación, justificación, santificación, sabiduría, justificación, santificación, redención y el ministerio de la reconciliación son derechos que tú y todo aquel que crea y yo tenemos de llevar adelante para poder sanar, liberar, libertar, dar vista a los ciegos, alimentar al hambriento, también para liberar de las cárceles espirituales, entiendan, espirituales. Alimentamos con el pan de vida. Liberamos de las cárceles espirituales de miedo, duda y temor en las que está enclaustrada la gente hoy día. Y le damos sabiduría de Dios por medio de su palabra. Lo llevamos a ser santificados al renacer. Lo llevamos a que sean redimidos por la sangre de Cristo. Y todo ello por medio del ministerio de la reconciliación. Amados de Dios, Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo. Cumplan su ministerio, venzan en la buena batalla como hombres y mujeres valientes que no transan la integridad de la palabra de Dios, que es el pan de vida. Dios les bendiga.